Bueno chicos, vamos a hacer esta segunda parte del video de gases, que es básicamente resolver ejercicios de la guía de adicionales. Los ejercicios de gases van a ver que son como son muy parecidos todos. Juegan mucho con PVNRT, ¿sí? Con la ecuación de gases ideales. Así que van a ver que siempre vamos a tener presente, paren que aumento el tamaño de la letra. Van a ver que siempre vamos a tener presente esta ecuación, ¿sí? Presión por volumen es igual a N por R por T. Siempre. En cada una de estas tres seguramente la usemos. Y va jugando un poco con esos datos. ¿Estamos? Así que, bueno, vamos a ver cómo vamos resolviendo. Vamos primero con el ejercicio número 2. Esto lo bajamos. Y vamos con este. Dice, calcule la temperatura. Calcule la temperatura a la que se encuentran 300 gramos de nitrógeno gaseoso si ejercen 0,85 atmósferas de presión en un recipiente de 0,5 metros cúbicos. ¿Sí? O sea, fíjense, cuando ustedes leen un ejercicio de gases, se dan cuenta que es de gases porque les dan todos los datos básicamente de PVNRT. ¿Estamos? Entonces, básicamente, fíjense que me está pidiendo calcular. Me pide calcular temperatura. ¿Estamos? Entonces, ¿qué deberían darme si me piden calcular temperatura? ¿Me deberían dar presión? ¿La presión la tengo? Sí. Me deberían dar, por otro lado, el volumen. ¿El volumen lo tengo? Me dice si tengo un recipiente con nitrógeno gaseoso que ejerce tanta presión en un recipiente de 0,5 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, el volumen me lo da, perdón. Después, que necesito los moles. ¿Los moles los tengo? No me dan los moles, pero fíjense que me dicen 300 gramos de nitrógeno gaseoso. Recuerden que la fórmula del nitrógeno gaseoso es N2. ¿Sí? Esas fórmulas se los tienen que saber. No, por favor, no me pongan nitrógeno gaseoso como N solo, porque siempre se encuentra como diatómico. ¿Sí? Las moléculas, por las dudas, las moléculas que se encuentran como diatómicos son nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, yodo, bromo, cloro, flúor. ¿Me estoy olvidando alguno? Creo que no. Pero básicamente estas, ¿sí? Tienen que sabérselas. Bueno, nitrógeno gaseoso, si tenemos la fórmula podemos calcular la masa molar, ¿no? Y si tengo la masa molar puedo pasar de masa a moles, o al revés, de moles a masa. Entonces prácticamente los moles los tenemos. Hay que hacer un paso extra, pero los tenemos. El R lo tenemos, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, en el video anterior el R es una constante y esa constante equivale a 0,082 atmósfera decímetros cúbicos sobre mol Kelvin. ¿Se acuerdan? Bien, entonces básicamente a mí lo que me piden calcular es la temperatura, por lo tanto voy a tener que ir colocando esos datos. Primero, la presión la tengo en atmósferas, así que con esto no necesito hacer ningún pasaje, no necesito hacer nada. El volumen me lo dan en metros cúbicos, ¿sí? El volumen me dice que son 0,5 metros cúbicos. Yo, ¿en qué unidad lo necesito? En decímetros cúbicos o en litros, que es lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es el pasaje de metros cúbicos a litros. Fíjense, para hacer este pasaje yo necesito la equivalencia entre metros cúbicos y litros. No sé si se acuerdan, en el video de equivalencias, o en la primera clase que también lo vimos, que un litro equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? O es lo mismo decir que 1000 litros equivale a un metro cúbico. Es lo mismo, son dos formas distintas de escribir lo mismo. ¿Estamos? Entonces, si yo me sé estas equivalencias, puedo hacer una regla de 3 que me permita calcular cuántos litros son 0,5 metros cúbicos. ¿Recuerdan lo de los pantalones y los precios? Yo no puedo saber cuánto me salen 5 pantalones si no sé el precio de un pantalón. Bueno, yo no sé cuántos litros son 0,5 metros cúbicos si no sé cuántos litros son un metro cúbico. ¿Sí? Entonces acá hacemos la reglita de 3. Si un metro cúbico son 1000 litros, yo tengo 0,5 metros cúbicos. ¿Cuántos litros son estos?
Bueno, y hago la reglita de 3. 0,5 lo multiplico por 1000 y al resultado lo divido por 1. Eso me da 500 litros. ¿Sí? O sea que ya tengo el volumen. El volumen son 500 litros. La presión ya dijimos que la tenemos, que es 0,85 atmósferas. Ahora me falta los moles. Los moles, no tengo el dato directo de moles, pero tengo la masa, tengo los gramos de nitrógeno que tengo. Yo sé que tengo nitrógeno gaseoso y que tengo 300 gramos. Yo esto lo necesito pasar a moles. Y para hacer ese pasaje entre moles y masa, siempre es la masa molar, la masa de un mol. Volvemos a lo mismo con las reglas de 3. Yo no puedo saber cuánto me salen 5 pantalones si no sé cuánto vale uno. Entonces, yo no puedo saber cuántos moles son 300 gramos si no sé cuántos gramos son un mol. ¿Me siguen? ¿Y dónde saco la referencia para poder hacer esa regla de 3? De la masa molar. Recuerden que la masa molar se calculaba como la suma de las masas atómicas de los elementos que forman el compuesto. En este caso el nitrógeno es nitrógeno 2. Entonces la masa molar va a ser 2 veces la masa del nitrógeno. Que si vamos a la tabla periódica, la masa del nitrógeno es prácticamente 14, ¿no? Entonces 2 por 14 me va a dar la masa molar del nitrógeno. Que esto sería 28, ¿no? 28 gramos por mol. ¿Esto qué me quiere decir? Esto me quiere decir que 28 gramos de nitrógeno equivalen a un mol de nitrógeno. Ahora, ¿yo tengo 28 gramos? No, tengo 300 gramos. Entonces, 300 gramos de nitrógeno, ¿a cuántos moles equivalen? Entonces, fíjense que acá ya con esto puedo calcular los moles de nitrógeno, que era lo único que me faltaba. Entonces, sería 300 por 1 dividido 28, que si hacen en la calculadora eso, les da 10,7 moles de nitrógeno. Entonces fíjense que ahora ya tienen los moles, ¿no? 10,7. Entonces ya teniendo todo, yo puedo calcular cuánto vale la temperatura. ¿En qué unidad me va a dar? La temperatura en PBNRT está en Kelvin, entonces eso me va a dar en Kelvin. Vamos a despejar primero la temperatura y después reemplazamos los datos. Yo sé que la presión por el volumen es igual a N por R por T. Fíjense que si yo quiero dejar a la temperatura solita, el N que está multiplicando y el R que está multiplicando los tengo que pasar al otro lado con la operación contraria, que sería dividiendo. Entonces, la presión multiplicado por el volumen, y a esto todo lo divido entre los moles y el R, esto me debería dar como valor la temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos de a poco. La presión, ¿cuánto vale la presión? Dijimos que valía 0,85 atmósferas. 0,85 atmósferas multiplicado por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? Dijimos que 500 litros. O sea, 500 litros. Todo esto dividido. Vamos a poner la línea acá. Así. Dividido el N, o sea, los moles. Dijimos que son 10,7 moles, ¿no? 10,7 mol. Multiplicado por la constante R, que siempre tiene un mismo valor, que es 0,082. Entonces 0,082 atmósferas decímetros cúbicos sobre mol Kelvin. ¿Sí? Entonces fíjense que acá ya puedo empezar a cancelar unidades. Que si tengo temperatura, la unidad que me debería quedar suelta son los Kelvin. Vamos a corroborarlo. Atmósfera se me va con atmósfera. Litro se me va con decímetro cúbico porque es lo mismo. ¿Sí? Mol se me va con mol y me queda solo Kelvin. ¿Sí? Entonces hago la cuenta final. 0,85 por 500, voy a hacer la cuenta de arriba primero. 500 por 0,85 me da 425 dividido 10,7 por 0,82, 10,7 por 0,082, perdón,
dije 0,82 y es 0,082. Eso me da 0,8774. Estoy haciendo la cuenta por partes, ¿no? Pero es lo mismo. Y ahora hago esta división final. 425 dividido 0,8774. Y eso da 484 Kelvin. ¿Sí? Y acá tengo la respuesta total. Fíjense que estos ejercicios suelen ser a partir siempre de PBNRT. Me dan 3 datos y yo necesito calcular el cuarto. ¿Sí? Calcule la temperatura a la que se encuentra 300 gramos de nitrógeno gaseoso si ejercen 0,85 atmósfera de presión en un recipiente de 0,5 metros cúbicos. ¿Sí? Pueden hacerse el esquemita de última si les ayuda a resolver mejor el ejercicio. Bueno, resolvimos el ejercicio número 2. Vamos con el 3, que el 3 es muy parecido, solamente que hice una pequeña variación para no tener que calcular lo mismo. ¿Qué es lo que seguramente vayamos a utilizar? Presión por volumen es igual a N por R por T. Vamos a usar lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a leer primero el ejercicio, lo entendemos y después de entenderlo empezamos a ver qué hacemos con los datos. Pero si no entienden el ejercicio, no pueden empezar a resolver nada. Que ese es el principal problema de que ocurre en los parciales. No les sale el ejercicio porque no entienden el enunciado. Así que vamos a centrarnos mucho en eso. Dice, 80 gramos de un gas, yo tengo un gas, ¿sí? Particulitas de un gas, y me dice que 80 gramos de este gas ocupan un volumen, o sea, están en un recipiente que ocupan un volumen, de 11,2 decímetros cúbicos. Es lo mismo que decir 11,2 litros, ¿no? Es lo mismo, básicamente. Vamos a poner decímetros cúbicos para respetar el ejercicio, pero es lo mismo. Me dicen que tengo 80 gramos de un gas que ocupan un volumen de 11,2 decímetros cúbicos. Y dice que está además a 0 grados Celsius y que ejerce una atmósfera de presión. O sea, fíjense que ya esto me está redelatando de que estamos hablando de un gas ideal. Pide calcular la masa molar del gas. O sea, me pide calcular M, que es la masa de un mol de ese gas, ¿sí? Por supuesto que si me piden calcular la masa molar del gas, claramente lo más probable es que estos 80 gramos no correspondan a un mol de gas, correspondan a otro valor de moles de gas. ¿Me siguen? Porque si no, no me pedirían calcular la masa molar, ¿no? Si me van a dar la masa molar como dato, no me la van a pedir calcular. Entonces, seguramente esos 80 gramos corresponden a otro, a otra cantidad de moles del gas. Entonces, fíjense, primero, ¿qué me pide calcular? La masa molar. Fíjense que en esta fórmula no aparece la masa molar. Así que, bueno, acá empezamos a tener un problema. Porque en esta fórmula no aparece la masa molar. Pero vamos a ver qué otros datos nos dan y qué estrategia podemos hacer, sabiendo que la masa molar es la masa de un mol de ese gas. Fíjense, nos dan como datos la masa del gas. Ok, con la masa que puedo sacar. En teoría la masa debería estar relacionada con los moles, ¿no? No tengo la masa molar del gas porque me la piden calcular, así que no puedo sacar los moles del gas. Pero sé que va a estar relacionado con eso. Ese 80 lo voy a usar con algo de moles, seguro. ¿Qué otros datos me dan? Me dan el dato de 11,2 decímetros cúbicos, o sea, del volumen. Me dan el dato del volumen. 11,2 decímetros cúbicos. ¿Qué otro dato me dan? Me dan el dato de la temperatura. En Celsius, no en Kelvin, pero me dan el dato de la temperatura. O sea que la temperatura me la dan. ¿Qué más me dan? No me dan otra cosa. Pero la... Ah, sí, la presión. Me dan una atmósfera de presión. O sea que esta presión de acá es una atmósfera. ¿Sí? Y fíjense que me están dando todos los datos de la PBNRT, pero no me están dando los moles del gas. ¿Me siguen? Yo puedo calcular los moles del gas. Ahora la pregunta es, ¿me están dando todos los datos para calcular los moles del gas, no? Bien, pero a mí no me piden calcular los moles del gas. Me piden calcular la masa molar del gas. La masa de un mol de ese gas.
¿sí? Entonces, con estos datos que tengo, ¿cómo puedo hacer yo para calcular la masa molar? Bueno, yo tengo que pensar una cosa. Fíjense la estrategia que voy a utilizar yo ahora. A mí me dan todos los datos para calcular los moles de ese gas, ¿sí? Los moles que hay presentes en este gas. Pero a mí me están diciendo que esa cantidad de gas que hay ahí son 80 gramos, que yo no sé si eso es un mol, lo más probable es que no, pero sé que tengo 80 gramos de ese gas ahí adentro. Pero yo a partir de la ecuación PV-NRT puedo calcular los moles que tengo de ese gas. O sea que los moles que yo calcule de acá van a ser equivalentes a 80 gramos. Entonces ahí tengo una referencia para una regla de 3, porque si esos moles que me van a dar son 80 gramos, yo no puedo calcular cuántos gramos son un mol. Y si yo calculo los gramos que equivalen a un mol, ¿no estoy calculando la masa molar del gas? ¿Me siguen? Yo puedo calcular los moles y sé que esos moles van a equivaler a 80 gramos. Entonces yo puedo calcular cuántos gramos son un mol del compuesto. Entonces vamos a ir resolviéndolo. Si no se entiende, cuando lo resolvamos se va a entender, ¿sí? Se va a terminar de entender, pero es necesario que lo piensen. Si no, vuelvan para atrás en el video y vuelvan a verlo, porque es un poco confuso, pero van a ver que cuando lo termine de hacer igual lo van a entender. Vamos a centrarnos en calcular los moles, ¿sí? Porque yo sé que esos moles equivalen a 80 gramos del gas. Entonces, me dan la presión en atmósferas, la presión está perfecto. Me dan el volumen en decímetros cúbicos, o en litros, es lo mismo, así que está perfecto. Lo único que no me dan es la temperatura, que me la dan en Celsius. Sí, en Celsius, así que tengo que pasarla a Kelvin. ¿Cómo paso la temperatura de Celsius a Kelvin? La temperatura en Kelvin es igual a los grados Celsius más 273, ¿no? Entonces, la temperatura en Kelvin va a ser igual a 0 grados Celsius, que es lo que tengo, más 273. O sea que la temperatura en Kelvin de este gas va a ser 273 Kelvin, ¿no? Porque justo está a 0 grados Celsius. Entonces, básicamente ya tengo la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, yo puedo despejar los moles de gas que tengo en este recipiente. Y yo sé que esos moles son 80 gramos del gas. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. Entonces, si presión por volumen es igual a N por R por T, y yo quiero despejar el N, entonces el R y el T que están multiplicando, lo paso a dividiendo. Y me quedaría que la presión por el volumen dividido el R y el T me va a dar los moles. ¿La presión cuánto vale? Una atmósfera, ¿sí? Vamos a escribirlo con texto que es mucho más rápido. Una atmósfera. ¿El volumen cuánto vale? 11,2 litros o decímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿sí? 11,2 decímetros cúbicos vamos a poner. Bien, ahora, ¿el R cuánto vale? Es una constante y vale siempre lo mismo. Entonces va a valer 0,082 atmósferas, decímetros cúbicos, y esto dividido mol sobre Kelvin, ¿no? Bien, y ese R está multiplicando la temperatura. ¿Y la temperatura cuánto dijimos que es? 273 Kelvin. O sea, esto multiplicado 273 Kelvin. Bien, entonces los moles ¿a cuánto valen? Bueno, hago la cuentita. 1 por 11,2 dividido 0,082 por 273. 1 por 11,2 me da 11,2 dividido 0,082 por 273 me da 0,082 por 273 me da 22,386. Y esta cuentita final me va a dar 11,2 dividido 22,386 me va a dar 0,5, ¿sí? 0,500 moles. Fíjense que me queda la unidad moles porque atmósfera se me va con atmósfera, decímetro cúbico se me va con decímetro cúbico, Kelvin se me va con Kelvin y la unidad que me queda solita es mol. Entonces yo acá adentro tengo 0,5 moles de este gas, ¿sí? Y como tengo 0,5 moles de este gas y sé que esos moles que tengo son 80 gramos, yo puedo calcular la masa molar,
Porque la masa molar es la masa de un mol de ese gas. Y yo sé cuánto equivalen 0,5 moles. Entonces hago la reglita final. Yo sé que 0,5 moles del gas equivalen a 80 gramos. Entonces, un mol de ese gas, ¿a cuántos gramos equivale? Bueno, y me quedaría 1 por 80 dividido 0,5. Y eso me va a dar 160 gramos por mol. ¿Sí? Porque si un mol son 160 gramos, básicamente la masa molar es 160 gramos por mol. Y acá tendría la masa molar del gas. Que en este caso, acá no lo dice, ustedes lo podrían deducir, pero no lo dicen, que es el bromo. ¿Sí? El bromo, fíjense que tiene una masa de 80 gramos por mol. Y la molécula de bromo, como les dije en el ejercicio anterior, el bromo era una de las moléculas que podía formar moléculas diatómicas, ¿no? Entonces la masa molar de esto va a ser 2 por 80, o sea 160. ¿Sí? Esto no importa, esto no lo tienen por qué deducir. O sea, la respuesta al ejercicio es 160 gramos por mol, ya está. Pero bueno, nada, era solo para que lo vayan pensando nada más. Bueno, vamos a resolver este último ejercicio. Lo cambié, no vamos a hacer el 8, vamos a hacer el 6. Más que nada porque el 8 es más para pensar y este es más parecido a lo que se ha tomado en exámenes viejos, ¿sí? Así que vamos a hacer el 6 en vez del 8. Bueno, el 6 dice: se tienen dos recipientes A y B que contienen gases con comportamiento ideal a 25 grados, conectados mediante una válvula que separa ambos sistemas. Este tipo de ejercicios conviene esquematizarlos, porque si no, entre tanto dato se pueden llegar a perder, ¿sí? Entonces siempre conviene hacer el esquema. Fíjense, dice que tiene dos recipientes A y B que están conectados mediante una válvula, ¿sí? Tengo una válvula que conecta estos dos recipientes. Dice, el recipiente A tiene una capacidad de 2,30 metros cúbicos. O sea, vamos a poner acá, recipiente A tiene una capacidad o un volumen, ¿sí?, de 2,30 metros cúbicos. Vamos a ir anotando los datos. Dice, y posee 56 gramos de nitrógeno. 56 gramos de N2. Dice, y el sistema B tiene una capacidad de 150 litros y posee 5 moles de argón. Dice, calcule la presión total expresada en atmósferas del sistema una vez abierta la válvula. Ok, vuelvo a repetir, para estos ejercicios conviene hacer un esquema de este estilo, porque si no se van a perder, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo en este ejercicio. Yo tengo un recipiente, tengo los dos recipientes que están a una misma temperatura, que son 25 grados Celsius. Uno tiene este volumen, 2,30, y tiene nitrógeno gaseoso. El otro tiene un volumen de 150 litros y tiene 5 moles de argón, tiene argón. Bueno, estos recipientes están conectados por un tubo, ¿sí?, que tiene una válvula que cierra la conexión entre esos recipientes. Lo que va a pasar es que si esta válvula está cerrada, el nitrógeno se va a mantener en el recipiente A y el argón se va a mantener en el recipiente B, ¿sí? Entonces el recipiente A las condiciones del recipiente A están regidas por el nitrógeno, ¿sí? La presión dependerá de la cantidad de nitrógeno que hay acá. La presión del recipiente B dependerá del argón, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo abro esta válvula? Si yo abro esta válvula, lo que va a pasar es que los gases ocupan todo el espacio disponible, ¿no? Entonces, este nitrógeno que estaba inicialmente en el recipiente A va a empezar también a ocupar el recipiente B. Y el argón, que inicialmente está en el recipiente B, va a comenzar a, digamos, expandirse hacia el recipiente A. Va a ocupar todo el volumen, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando es que cuando yo abro la válvula, dejo de tener dos recipientes separados y paso a tener un recipiente completo, ¿sí? En donde, ¿cómo será el volumen de este recipiente? Y será la suma de los volúmenes, ¿me siguen? ¿Y quién ejercerá la presión de este recipiente?
Y en este caso la presión la va a ejercer tanto el argón como el nitrógeno. ¿Estamos? Porque en la presión son las colisiones de las partículas frente a la pared de los recipientes. Y yo al abrir la válvula, lo que termina pasando es que los gases se mezclan. Entonces, la presión que me ejerce los gases en las paredes del recipiente va a ser la presión de los gases, ¿no? Justamente, la presión total va a estar regida por los dos gases. Ahora, a mí me pide calcular la presión total, ¿sí? O sea, la presión de todo el recipiente, expresada en atmósferas una vez abierta la válvula. Eso es muy importante, el tema de una vez abierta la válvula. Entonces, fíjense, me están pidiendo calcular presión total, ¿no? Entonces, despejando de PV/RT, tengo que la presión es igual al número de moles por R por T sobre los volúmenes. Ahora, vamos a ver qué datos me dan. La temperatura la tengo. Me dicen que está a 25 grados, ¿sí? O sea, lo tengo que pasar a Kelvin nada más. El R lo tengo porque es una constante. Los moles ¿los tengo o no los tengo? Bueno, tengo 5 moles de argón y 56 gramos de nitrógeno, ¿sí? ¿Cuál de esos moles voy a poner? Bueno, fíjense que me está preguntando la presión total. Si me pregunta la presión total, me están preguntando la presión que ejerce los dos gases. Entonces, los moles que voy a tener que poner acá son los de nitrógeno más los de argón, ¿sí? No pongo solamente los de nitrógeno ni los de argón, porque si yo pusiese solo los de nitrógeno, me está calculando la presión parcial del nitrógeno. Y si yo pusiese los de argón, me calcula la presión parcial de argón. Si yo pongo los moles totales, me calcula la presión total. ¿Sí? Y el volumen es de todo el sistema completo. Entonces yo inicialmente tenía dos volúmenes separados, uno con 150 litros y el otro con 2,30 metros cúbicos, ¿no? Pero cuando yo abro el recipiente, estos volúmenes se me suman, se me combinan. Entonces el volumen va a ser la suma de los volúmenes, ¿sí? El volumen de A más el volumen de B. Bien, entonces vamos a empezar a hacer las conversiones, porque generalmente, como habrán visto en los anteriores ejercicios, lo más complicado que les pueden tomar de gases son conversiones, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular la temperatura y la vamos a expresar en Celsius, ¿no? Yo tengo 25 grados Celsius. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. ¿Cómo era la temperatura? ¿Cómo se calculaba la temperatura en Kelvin? Que lo necesito para esta fórmula. Era la temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, la temperatura en grados Celsius es 25 más 273. Eso me da un valor de 298 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ya tendría la primera parte, que es el pasaje de unidad de la temperatura. 298 Kelvin. Después, el R lo tengo, que saben que es 0,082. R 0,082. Atmósfera decímetro cúbico sobre mol Kelvin. Después, ¿qué necesito? Necesito los moles de nitrógeno más los moles de argón, ¿sí? O sea, los moles totales. Los moles totales van a ser los moles de nitrógeno más los moles de argón. Los moles de argón ya los tengo, que son 5 moles. Ahora los que me faltan son los de nitrógeno, porque a mí no me dan los moles de nitrógeno, pero me dan la masa de nitrógeno. Entonces, ¿cómo convierto de masa a moles? Siempre esa conversión está regida por un valor que es la masa molar, ¿sí? La masa de un mol de nitrógeno. Yo no puedo decirte cuántos moles son 56 gramos de nitrógeno si no sé cuántos gramos son un mol de nitrógeno. ¿Me siguen? Necesito esa conversión, esa referencia. Y siempre la relación masa-mol va a estar regida por tanto la fórmula molecular como por la masa molar. ¿Cómo calculo la masa molar de un compuesto? Lo hicimos ya en la clase 3 con muchos compuestos. La suma de las masas atómicas. Entonces tengo que sumar la masa del nitrógeno, que el nitrógeno pesa, bueno, se me borró acá la tabla periódica, pero si se fijan, si ubican el nitrógeno, que es el número 7 de la tabla periódica, tiene una masa de 14.
Y a eso lo multiplico por 2 porque tengo 2 nitrógenos por molécula de nitrógeno, ¿sí? No se olviden de eso, que las moléculas, algunas son diatómicas, que son las que les puse hace un ratito atrás. Entonces, la masa molar del nitrógeno son 28 gramos por mol. Esto quiere decir que 28 gramos de nitrógeno equivalen a un mol de nitrógeno, ¿sí? Entonces yo no tengo 28 gramos, tengo 56 gramos de nitrógeno. ¿Esto a cuánto equivale? Bueno, con la reglita de 3. 56 por 1 dividido 28. Y eso me va a dar 2 moles de nitrógeno. ¿Estamos? Bueno, ya tengo los moles de nitrógeno y tenía los moles de argón. 5 moles de argón más 2 moles de nitrógeno, lo que me va a dar un total de 7 moles totales, ¿sí? Es decir, si yo acá en el N llego a poner 2 moles, me da la presión parcial del nitrógeno. Si pongo 5 moles, me da la presión parcial del argón. Y si pongo 7, me da la presión parcial total. Perdón, presión parcial no, presión total, ¿sí? Presión que ejercen los dos gases a la vez. Bueno, entonces, tengo los moles totales, tengo la temperatura, tengo el R, ¿y qué me falta? Me falta el volumen, ¿sí? El volumen, fíjense que acá vuelve a pasar lo mismo. Me dan 1 en litros, que está bien que me den en esta unidad, porque recuerden que en PBNRT el volumen está en litros o en decímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿sí? Tiene que estar en litros o en decímetros cúbicos. A mí me dan 150 litros, está en la unidad que lo necesito. Pero acá yo tengo que el volumen del recipiente A lo tengo en metros cúbicos, así que voy a tener que hacer ese pasaje de unidad. ¿Cómo hago un pasaje de unidad de metro cúbico a decímetro cúbico? Siempre que quiero hacer un pasaje de unidad, recuerden que necesito la equivalencia. Si yo no sé la equivalencia, para poder usarlo como referencia en mi regla de 3, no voy a saber, en realidad nunca voy a poder hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, la equivalencia entre metro cúbico y decímetro cúbico, o metro cúbico y litro, es lo mismo, es que un metro cúbico son 1000 litros, ¿sí? O 1000 decímetros cúbicos. Entonces, esa equivalencia la tienen desde la clase 1 y en las diapositivas de, digamos, de la clase de gases, ¿sí? De la teoría de gases. Entonces, si un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, yo tengo 2,30 metros cúbicos, ¿sí? 2,3 metros cúbicos son X. Y hago la cuenta y debería darles 2300 litros. Entonces, fíjense que ya tenemos el volumen total, lo podemos calcular, porque el volumen total van a ser los 150 litros del recipiente B más los 2300 litros del recipiente A, que daría una suma de 2450 litros. Y ahora ya tengo todo para calcular la presión total. La presión total va a ser igual a los moles, que serían los moles totales, 7 mol, multiplicado por el R, que es 0,082, atmósfera, decímetro cúbico, sobre mol Kelvin, lo tengo que multiplicar por la temperatura, que dijimos que eran 25 grados Celsius, pero expresado en Kelvin son 298, o sea, por 298, y todo esto lo tengo que dividir por el volumen, que el volumen dijimos que es el volumen total, porque una vez que abro el recipiente, el sistema pasa a ser todo el volumen completo, ¿sí? La suma de los volúmenes, y que me da 2450 litros. Entonces, 2450 litros. Entonces, fíjense, ¿qué unidad me debería quedar? Me debería quedar, si estoy calculando presión, me debería quedar atmósfera. Mol se me va con mol, Kelvin se me va con Kelvin, decímetros cúbicos se me va con decímetros cúbicos o con litros, que es lo mismo, y me queda en atmósfera. Entonces realizo la cuenta acá. 7, voy a hacer primero lo de arriba, 7 por 0.082 lo multiplico por 298. Eso me da 171,052. ¿Sí? Y a esto lo divido entre 2450. Yo hago en partes para simplemente no confundirme, ¿sí?
171 dividido 171 con 0,52 dividido 2,450. Eso me da 0,07 atmósferas aprox, ¿sí? 0,07, sí. Entonces, acá tendría la respuesta. Que los dos gases en los recipientes completos, digamos, en la suma de los volúmenes, ejerce una presión de 0,07 atmósferas. Entonces fíjense que es muy importante para este ejercicio realizarse el esquema. Sepan hacerse ese esquema. Entiendan qué es lo que tienen, ¿sí? Dos recipientes A y B con gases en comportamiento ideal conectados mediante una válvula, ¿sí? Jueguen un poco con los esquemas para poder entrar en contexto en el ejercicio, ¿sí? Y no perderse con toda la información que tienen. Y recuerden que dependiendo de los datos que pongan en la fórmula, ¿sí? Depende de si ponen los moles de argón, los moles de nitrógeno, los moles totales, les va a dar presión parcial de argón, presión parcial de nitrógeno o presión total, ¿sí? Y que cuando yo abro la válvula, el sistema pasa a ser todo completo, ¿sí? Porque se mezclan los gases. Entonces se suman los volúmenes. Esas son por ahí las cositas como más importantes. Así que bueno, chicos, nada, con esto estaríamos. Así que estarían en condiciones de realizar los ejercicios de la unidad 7, que corresponde a gases. Nada, seguramente se topen con algunos que tienen estequiometría, reactivo limitante, pureza, rendimiento. Tengo que modificar esos ejercicios porque en realidad ustedes todavía no vieron pureza y rendimiento. Así que nada, si los llegan a ver y no saben cómo resolverlos, saltéenlos, no pasa nada. Pero el resto de gases deberían poder resolverlos, ¿sí? Así que bueno, nada chicos, cualquier cosa saben que estoy en el grupo para que me consulten. Nos vemos en clase.